Muy buenas tardes, querida familia de Filadelfia Sur, del Instituto Bíblico. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo desde la lejana ciudad de Quilmes, acá en Buenos Aires. Hoy vamos a tocar un tema muy hermoso que es "Qué grande eres", que está abarcando en el material de estudio desde Isaías 40 hasta el 48 inclusive. Y podemos marcar 3 puntos sobre la grandeza, ¿no? Lo grande que es nuestro Señor. Vamos a estar primero hablando de estos 3 atributos. Hay infinidad de atributos de Dios. Usted sabe que Dios es un ser eterno. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen eternidad. Pero vamos a enfocarnos en 3 puntos que son los que marcan estos pasajes, de los cuales vamos a meditar. El primero de ellos es la fidelidad. Sabemos que el Señor es fiel en todas las cosas y en todo momento. Algo tan contrario a nuestra vida, ¿no? Nuestra experiencia en el día a día. El mundo, lamentablemente, está corrompido, ¿no? Está lleno de infidelidad. Se lo ven en los matrimonios, se lo ven en el trabajo, se los ve en la amistad. Siempre hay traiciones, hay enemistades entre vecinos. Digamos que la infidelidad se ve en todas las áreas, en todo momento. Aún, aún desde aquellas personas, aquellos cristianos que anhelan, aquellos cristianos que anhelan seguir a Dios, pero notamos en nosotros mismos que nos cuesta ser fiel a Dios. ¿Quién de nosotros no puede decir que ha errado, ha fallado, aún desde algún pensamiento, desde algún momento en el servicio hemos estado cansados y hemos dudado de la fidelidad de Dios? Hemos pensado que el Señor tarda sus promesas, tarda su palabra. Y es fácil enojarse, es fácil recriminar al Señor, pero no comprendemos todas las cosas. Y lo primero que siempre nos olvidamos es que Dios es fiel. Por eso el Señor siempre nos recuerda en todo momento en su palabra. Hay cantidad de versículos y el que primero te voy a mencionar es el que está en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, que dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Su esencia es ser fiel. Es una de las, ¿no?, de las características de su ser perfecto. Más allá de toda comprensión humana, el Señor nunca ha fallado, nunca ha vacilado, nunca falta su palabra. El Señor ha cumplido perfectamente cada una de sus promesas y sus profecías, cada compromiso al cual Él mismo se ha sujetado, porque Él es fiel a su palabra. ¿Por qué? Porque su fidelidad llena de misericordia toda la tierra. Y la prueba más clara es la que encontramos en Génesis 15, cuando, ¿no?, el Señor le declara a Abraham: tu descendencia morará en tierra lejana y será esclava allí, y en la 4ª generación volverá acá. Pasaron 400 años, 430 años de esa palabra. Y el Señor cumplió. El Señor respondió porque Él es fiel a su palabra. Por eso usted que está estudiando, hermano, usted que es líder en una iglesia, usted que está en este momento, está siendo luchado, está siendo probado, acuérdese que es eso, es una prueba, es un examen que el Señor nos da para poder hacernos madurar y que confiemos plenamente en su palabra. Si Él ha dicho algo, lo va a hacer. Pasaron siglos, 400 años pasaron. También podemos ver su palabra en Isaías capítulo 7, versículo 14, que es la profecía acerca de Jesús, ¿no? Porque dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Pasaron siglos desde esa profecía, más de 700, casi 700 años. Pero lo importante es saber que Él cumplió. Sabemos que el Señor es fiel a su palabra. Por eso, en estos capítulos que usted ha leído, puede haber
como el Señor empieza consolando. Ya el primer versículo, el versículo 40, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. El Señor no está enojado. El Señor en su esencia no puede ser dañado por nosotros. No podemos, a un ser eterno, inmutable, porque Él nunca va a cambiar, no podemos nosotros, con nuestras actitudes, dañarlo, ponerlo más triste o hacerlo más feliz. El Señor no cambia, pero Él sí, en su fidelidad, se comprometió, se comprometió a rescatar. Y aquí vemos el cumplimiento de estas profecías. Porque acuérdase que Isaías pasó casi 150 años antes de que Ciro cumpliera y conquistara Babilonia. Podemos ver que les habla desde un momento en el cual no había sido derrotada Jerusalén, no habían sido conquistados ni derribados sus muros. Y ya el Señor de antemano les anunciaba momentos de paz, de consuelo, de perdón a una Israel, a una Jerusalén infiel, a una Jerusalén que se había olvidado, que no había sido fiel a Dios. Por eso tocamos el primer punto de la grandeza, ¿no? De lo grande que es el Señor. Es que en el que Él es fiel a pesar de que nosotros no lo seamos. ¿Por qué? Porque es su esencia, una característica de la cual el Señor no puede negarse. Como en Lucas capítulo 15, versículo 11, que habla de la parábola del hijo pródigo. El padre permitió que su hijo tomara sus propias decisiones, pero esperó pacientemente a que su hijo entrara en cordura, y cuando lo vio, corrió movido, ¿no? Fue movido a misericordia y lo abrazó. Ese es el Dios con el cual nosotros nos aferramos, el cual ve más allá de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas actitudes. Todos hemos caído en eso, en malas actitudes, malos pensamientos en los cuales nos llevan a cometer cosas que después nos dañan y nos lastiman. Es decir, cuando empezamos a recibir las consecuencias de nuestros actos, nosotros pensamos que hay un Dios con un ceño fruncido mirándonos con enojo. Pero detrás de ese enojo hay un rostro sonriente. Porque así como Él también prepara las circunstancias para que nosotros entendamos que nuestros actos han sido desagradables delante de sus ojos, le han incomodado, le han molestado nuestras actitudes, Él también pone la medicina. Él también pone una solución. Por eso nos lleva al segundo punto de la grandeza, ¿no? De lo grande que es el Señor, porque Él también, así como Él es fiel, Él también es soberano. Dice 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Él es soberano porque Él es el dueño absoluto de todo, pero también puede definirse porque Él ejerce su voluntad, sus decisiones, a través de toda la historia, a través de todos los reinos. Porque usted va a leer que el Altísimo, el Señor, gobierna en el cielo y en la tierra. Él no está sujeto a nadie y no es influenciado por nadie. Él es absolutamente independiente. En Isaías 46, versículo 10 dice: mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Eso significa que nadie puede detener sus planes, nadie puede frustrarlos, nadie puede poner un obstáculo, porque su voluntad siempre, siempre va a regir el universo. Por eso, a veces es fácil dejar de creer que Dios es fiel. A veces nos aferramos a esa idea para justificarnos, para tratar de justificar la circunstancia, el momento. Pero hay muchas cosas que no vemos.
Por eso tenemos que entender que hay un solo Dios soberano. Podemos verlo a Dios en muchas facetas de nuestra vida. Cuando estamos trabajando, le pedimos ayuda a Dios. Cuando estamos para preparar un pasaje, pedimos la guía al Señor. Cuando oramos por las almas. Pero a veces cuando llega la prueba, nos cuesta entender que hay un Dios que está sentado y que está administrando cada circunstancia que nos rodea. Es difícil cuando la frustración a veces nos domina, nos ciega y queremos humanizar al Señor. Pero ese es el error más grande que podemos tener como líderes, como pastores, como siervos, como cristianos, el pensar que el Señor no puede con todas las circunstancias. Hay gente que ante una desgracia ha dicho, el Señor no puede estar en todas o en todas circunstancias, lo cual es un error terrible pensar de esta forma, porque muchas personas piensan que la muerte es algo, el final de todo, que más allá de ese día que uno cierra los ojos, ya no hay nada, hay el vacío, pero lo que nos espera en el Señor es una eternidad de bendición, poder contemplarlo, verlo, no ver al Señor tal cual es la mayor recompensa que podemos tener. A veces añoramos en nuestra vida, queremos una iglesia grande o el que tiene dones, quiere que alcancen a muchas almas, muchas personas. Pero eso no es el fin, ese es un medio que nos va a llevar a poder estar con Él, a poder conocerlo, contemplarlo más, conocerlo más. Todo lo que estamos viviendo, todas las pruebas, todas las luchas, aún vemos que las leyes de los hombres se están alejando de Dios. Nosotros tenemos que permanecer firmes, pero no tenemos que caer en esa idea de que Dios no está en el trono, no está guiando la historia de la humanidad y no está guiando nuestra historia. Él es soberano, Él es dueño absoluto. Él nos ha dado pruebas irrefutables acerca de su voluntad. Si alguien duda y puede decir, no, dame una prueba de que eso existe. Está el pueblo judío, están las escrituras, están las palabras que dijo Jesús que se están cumpliendo. Está la promesa del Espíritu Santo y vemos sus señales, vemos sus prodigios, sus maravillas. Y tenemos que entender que el Señor es soberano. Y aunque en un momento en el que estudiamos la Biblia lo entendemos, en el momento de la prueba toda esa enseñanza que pensamos que están firmes en nuestro corazón, se derrumban, porque aflora el enojo, afloran las palabras, los pensamientos. Otro ejemplo claro sobre la soberanía de Dios es en Adán, el primer hombre creado por el Señor. Usted vio, como está escrito, ¿no?, en la palabra, que Él le dio el cuidado, le dio todos los alimentos, puso condiciones favorables para que Él estuviera y se mantuviera en un estado condicional. Él podía ser fiel a Dios o podía caer, pero en su soberanía Él también había puesto a Adán de una forma, ¿no?, inmutable, tan firme como los ángeles. Pero el Señor quería probar su obediencia. Esa era su única responsabilidad, el obedecer al Señor. Acuérdase que cuando el Señor le pregunta, después de que se escondió, le pregunta, ¿comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal? El Señor no le pregunta por los animales, por el cuidado del jardín, porque la verdadera prueba era la obediencia. Por eso nosotros mismos, piense un segundo en la prueba que usted está pasando en este momento. Porque sé que al querer estudiar la palabra del Señor, al querer profundizar en su conocimiento, siempre va a haber una oposición. Siempre va a haber circunstancias que no van a querer apagar esa fe y sobre todo el entusiasmo de estudiar. Y realmente la prueba no es qué tan bueno o no somos trabajando para el mundo, sino es la obediencia. Ese es el desenlace. La obediencia en el Señor. Eso es lo que el Señor espera ver. Que seamos obedientes a su palabra
fiel como Él nos está demandando fidelidad. Acuérdese que el pueblo de Israel no cayó en época, ¿no?, que Isaías le hablaba al pueblo, porque no cumplían los sacrificios. Cumplían su trabajo, los sacerdotes hacían los sacrificios, el pueblo daba los diezmos, pero en su corazón había ídolos. Seguían sacrificando en oscuro, en oculto, en lo secreto. Pero para el Señor soberano no hay un solo lugar que sea secreto para Él. Por eso, eso, eso es lo que el Señor espera de nosotros en cada prueba. La obediencia. Aunque podemos ver que queremos agradar al Señor e intentamos siempre imaginarnos formas de acercarnos a su gracia, de sentir más su presencia. Y el error de muchos es humanizarlo, porque intentamos poner cosas nuevas, luces nuevas, cambiar las iglesias y perdemos lo que es la esencia, su palabra, reconocer su fidelidad, enseñar y transmitir al pueblo lo que estamos aprendiendo. Cuando volvamos hoy y esta semana cuando estemos sirviendo, siempre transmitámosles al pueblo la fidelidad y la soberanía del Señor. Así como el Señor también permitió la conquista, ¿no?, de Israel, de Jerusalén, la deportación. También ya en ese momento también estaba preparando, aunque no había nacido, ni siquiera sus padres habían nacido, aún alguien que iba a ser ungido, alguien que iba a traer libertad al pueblo. Un ungido venido de tierras lejanas, de muy lejos, como dice Isaías 44, versículo 28, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo será fundado. Ahora imagínense, ¿no?, estar en la posición de Ciro, después de haber conquistado, ganado, y escuchar estas profecías, que alguien le leyera lo que estaba escrito de él desde hacía tanto tiempo atrás. Imagino la maravilla, la alegría que sentiría en su corazón, porque él no lo buscó al Señor. Él fue encontrado por el Señor. No fue encontrado a través de una enfermedad, sino a través de la victoria, de la grandeza. Del mismo modo, Jesús, que también vino desde tierras muy lejanas, Él dejó el trono, Él dejó el ser adorado permanentemente, Él dejó su divinidad. Porque en su soberanía, Jesús podía decir que no, pero Él dijo que sí. Y cuando vemos y leemos las Escrituras, vemos amor, vemos pasión, vemos una fe absoluta, vemos una dependencia en el Señor que sobrepasa todo entendimiento humano. Del mismo modo nosotros tenemos el conocimiento, tenemos la palabra que se ha confirmado, porque toda escritura se confirmó en Jesús. Fue algo público, es un hecho innegable, que Jesús vino a la tierra, que murió y que también resucitó. Muchos dudan, muchos critican, muchos opinan, pero la soberanía de Dios ha permitido que su palabra llegue hasta los lugares más lejanos. En lugares donde no se puede llegar una Biblia, ahí está la tecnología, pueden descargarse en aplicaciones distintas versiones de la palabra, pero no hay nada más hermoso que poder ver las palabras del Señor confirmándose, una a una. En estos tiempos también podemos ver cómo el Señor guía la historia, los avances en la ciencia, estas nuevas formas de pago, ya se están dejando de usar la tarjeta en muchos países, ahora se usa el rostro, se están usando marcas, confirmando lo que el Señor había dicho. La ciencia aumentará de una manera que es difícil ya para las personas promedio como nosotros estar ¿no?, en contacto con los nuevos avances, las nuevas tecnologías. Ya los celulares se vuelven cada vez más complicados de usar, porque el Señor apresura los tiempos, porque Él es soberano. Y en Jesús, y en nuestro amado Señor Jesús, vemos que su soberanía no es
algo como podría ser una persona tirana, sino que todos sus planes solamente nos llevan a una cosa, a Él, volver a la fuente. Todos los planes de Dios, todas las enfermedades, todos los problemas, todas las discusiones en pareja, todos los obstáculos que has pasado en tu vida, es solamente para una cosa, para que te fortalezcas, para que te reconozcas, para que cuando le pidas ayuda, clames por ayuda y perdón, Él muestre su gloria, muestre su misericordia. Y como soberano Él puede nuevamente volver a reajustar tu realidad. Puede cambiar, puede sanar, puede dar oportunidades, porque Él es soberano. A veces cuando oramos, golpeamos el piso, clamamos enojados, queriendo que el Señor cambie y se sujete a nosotros. Pero tenemos que preguntarle, ¿cuál es su voluntad? Evitando la frustración, evitando esas cosas que no hemos podido cambiar en nuestras vidas y renegar de Él. Dice, ¿no? Más abajo, en Isaías 45, versículo 9, dice, ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Tenemos que evitar caer en esa frustración. Y tenemos que entender que el Señor no va a cambiar por cuanto le reclamemos enojados. Usted cuando leyó, así como todos hemos leído lo que estamos escuchando este audio, estamos asistiendo a la clase, hemos leído el Pentateuco, hemos leído Éxodo, Número, Levítico, podemos ver que los reclamos del pueblo no eran exagerados, no eran malos. Ellos pedían agua, pedían carne, pedían llegar. Aunque los reclamos no eran malos, el cómo lo pedían, la actitud lo cambiaba todo. A veces, aunque pidamos algo con razón, con buena voluntad, ¿no? Con buenas intenciones, el cómo uno transmite esa idea lo cambia todo, y lo cambia para mal. Porque a veces es la actitud lo que el Señor quiere cambiar. Es como esos niños caprichosos, ¿no? Que pasan por un kiosco y demandan, quieren un huevito Kinder, quiero esto, quiero lo otro. Y como padres, a veces queremos complacer a nuestros hijos, queremos que se sientan amados, queremos que vean el lado generoso que tenemos, pero en actitud lo cambia. Si vemos que se pone a hacer pataletas, que tironean, que hacen, ¿no? escándalo, ya nos bloquean, nos cierran y nos enojan. Del mismo modo, el Señor no hubiera actuado de esa forma. Si ellos hubieran venido en oración cuando pedían agua, si como nación se hubieran postrado, reconociendo que el Señor es soberano, porque señales hubo, abrió el mar y cruzaron. Tenían la columna de fuego de noche que los alumbraba, tenían una columna ¿no? Una nube que le evitaba que el sol los agobiara a más de 2 millones de personas. No fue algo escondido, algo que pocos vieron y los demás tenían que creer por fe, no, porque era algo visible para todo el pueblo. Estas más de 2 millones de personas, todos comieron del maná, todos bebieron del agua, todos comieron de la carne cuando el Señor envió las codornices, todos fueron muy bendecidos. Pero tuvieron que pasar ese trago amargo porque no doblegaban la cerviz. A pesar de que en Egipto eran esclavos, recibían migajas y látigos, privación de derechos. Con Dios se creían todos soberanos, con derecho a exigir y a reclamar de una manera prepotente. Por eso, querido hermano, esto también hay que transmitir a nuestros hermanos en Cristo, que la oración se tiene que hacer de una forma como cuando uno le habla a un padre, con amor, con respeto, aceptando su voluntad, sin que lo que pedimos no es la voluntad del Señor.
Porque solo de esta forma, de esta actitud, el Señor nos va a escuchar y nos va a responder. Siempre tenemos que entender que el enemigo, el diablo, los demonios van a hacer todo lo imposible para distraernos, para que nuestra oración no llegue al cielo, para que no lo hagamos, para que no estudiemos la palabra. Por eso tenemos que transmitir y enseñar al pueblo, para que sus oraciones también sean escuchadas. Pero es que ellos también tienen que orar. El pueblo lo hizo fácil. Cuando Dios quería comunicarse con ellos dijeron, no sea que escuchemos la voz de Dios y muramos. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 25 dice, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéramos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, el Dios viviente, que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová, nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová, nuestro Dios, te dijere. Y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Amén. Aquí vemos que el Señor dice, ¿no? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? El Señor sabía que se habían acercado a Moisés con esta petición por miedo, pero no por un temor reverente como el que tenemos a través de Cristo Jesús. Ellos tenían miedo de morir y era real el miedo. Muchas personas habían visto las señales del Señor, pero no querían profundizar. Ese fue el error. Ese fue el error de Israel. Dejar que solo uno ore por las necesidades de todos. Y no que la nación se volviera a Dios. Y no que sus propias oraciones llegaran al trono. Y eso es lo peligroso, lo triste en muchos lugares, muchos ministerios, que solo delegan la oración y la comunión a una sola persona. Porque cuando esa persona es quitada, ya la comunión se termina. Por eso muchas veces caemos en la religiosidad, de que solo uno ore y unja, y hay personas que solo esperan que solo uno les ore, solo uno les ministre. Pero es el Señor el que nos tiene que ministrar. Tenemos que transmitir al pueblo que solamente de Él viene la bendición, y que Él es soberano, pero que también nos escucha. El Señor dijo sinceramente, quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos? El Señor sabía que aunque sus palabras eran justas, su corazón no era justo, porque no habían profundizado, porque no les interesaba. Como ministros del Señor tenemos que llegar a hablarles a las personas que se interesen, para que se interesen en el Señor, en conocerlo. Esa es nuestra meta como servidores, que el pueblo se acerque a conocer al Señor. Esto nos lleva también a la tercera característica del Señor, que es su bondad. Dice Salmo 52, versículo 1. La misericordia de Dios es continua. También podemos ver en Primera de Juan, en la carta de Juan capítulo 1, versículo 5. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Esto habla de la perfección absoluta de su naturaleza. A Dios nada le falta, no hay nada defectuoso en él y no hay nada que se le añada para mejorarlo. Todos nosotros tenemos bondad porque lo hemos aprendido, el Señor ha puesto bondad en nosotros cuando estudiamos las Escrituras, la vida de Jesús, cuando pedimos la ayuda, el Espíritu Santo nos guía en circunstancias, cómo actuar, cómo responder, y siempre nos va a llevar a la bondad, al amor. Pero en nosotros es como una gota de agua, pero en el Señor es un océano infinito, porque Él ya era bueno en su esencia, y también todo lo que emana de Él.
todo lo que emana de Dios, sus decretos, su creación, sus leyes, sus providencias, todo es bueno, porque Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno, en gran manera. Por eso el Señor, en su misericordia, creó estas circunstancias, creó a Ciro para poder libertar al pueblo, cumplir lo que él tanto quería, ser conocido. Él quería que el mundo lo reconozca, quería exponer que todos los dioses de estas naciones que cayeron delante de Ciro no eran más que cuentos, relatos, historias. Cada dios tenía una historia que le precedía, explicaban su origen, cómo creó el universo, pero solo Dios pudo demostrarlo, porque Él guía la historia. Ninguna de estas ciudades pudo hacerle frente a alguien que fue ungido por Dios. Del mismo modo, cuando Jesús vino a esta tierra, Él derrumbó todas esa idolatría que existía, porque solo Él pudo caminar sobre las aguas, solo Jesús pudo multiplicar los panes y los peces, solo el Señor, en su misericordia, pudo hacer esa pesca milagrosa, solo el Señor, solo Jesús pudo resucitar de los muertos y pudo exponer al mundo que hay un Dios, pero que también está el enemigo, hay un adversario, y los puso claramente. Por eso en Isaías 40, versículo 2, dice, hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Eso, hermano querido, esa gran bondad que el Señor ha tenido hacia su pueblo, es la misma bondad que recibimos nosotros, porque el Señor conocía sus corazones. Sabías que cuando se cumpliría esta palabra, el pueblo se iba a acomodar a Babilonia, y a muchos les iba a costar salir de la comodidad de esas ciudades. Por eso podemos ver en el libro de Esther que Mardoqueo y Esther estaban en una tierra lejana, no estaban en Jerusalén, no estaban en la santa ciudad. Por eso en el libro de Nehemías y Esdras podemos ver una cosa. Dice que las ciudades estaban vacías. No se los dejo los pasajes porque también espero que usted busque estos temas, los lea, porque ese es el principal error de muchos, amoldarnos a las circunstancias, al día a día, y dejamos la santidad para la hora de la reunión, pero en oculto no le somos agradecidos al Señor porque su bondad nos ha permitido estar donde estamos, llegar donde hemos llegado. La bondad del Señor llena la tierra. Por eso, hermanos, hoy es tiempo de hablar al pueblo, decirles que ya el Señor no está enojado, Él está dispuesto a perdonar, y Él siempre lo ha dejado claro. Hoy hay que reconocer que la bondad del Señor nos ha mantenido firmes, porque son tiempos peligrosos, son tiempos donde es difícil ser santo, porque el mundo te agobia, te ahoga, donde las deudas, y uno dice, pero me esfuerzo y quiero cumplir con el Señor, porque aquí estamos luchando con nuestras propias fuerzas, y no le damos lugar a que el Señor haga la obra. ¿Y cómo le damos lugar para que el Señor haga la obra? Teniendo fe, sabiendo que Él es soberano, sabiendo que Él es fiel, y por sobre todo, sabiendo que Él es bondadoso. Nunca olvidemos la alegría del corazón del Padre cuando recibió al Hijo pródigo. Fue corriendo a abrazarlo. El Hijo había preparado un diálogo en el cual le iba a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el Padre no esperó que terminara de hablar para acercarse. Fue corriendo, no lo dejó terminar, porque el Padre al ver que Él venía hacia Él, ya lo había perdonado. El Señor también es bondadoso, nos va a dar la libertad de hacer lo que queramos. Pero cuando volvamos harapientos,
rotos, quebrados. Él está dispuesto nuevamente a limpiarnos, darnos vestiduras nuevas, restaurarnos y hacer un gran banquete, porque Él siempre se alegra con nosotros. Bueno, sin más, me despido. Espero que este estudio haya sido edificación para su vida. Les mando un fuerte abrazo, los alientos desde acá. Les mando muchos saludos de parte de la iglesia en Berazategui. Siempre nos va a alcanzar. Ahora, mediten en la historia, mediten todo lo que he leído de la historia de Israel para poder entender las profecías de Isaías. Siempre vemos un Dios fiel, queriendo acercarse a gente dura, gente cómoda, personas que se acostumbraron al entorno que los rodeaba. Todo tenía que haber sido diferente. Pero el Señor siempre guía la historia. No iba a dejar destruida Jerusalén, no iba a dejar el templo en ruinas, porque tenía que venir el Mesías, tenía que venir Jesús, tenía que venir el Salvador del mundo, nuestro soberano Señor. Por eso su fidelidad, su misericordia ha alcanzado la tierra. Él como soberano determinó el día y la hora, pero su fidelidad, su bondad nos ha alcanzado.